días. Vamos a empezar pues la presentación primero del curso de, como ustedes saben, de radiología y diagnóstico por imágenes. Quien les habla es el doctor Luis Carlos Araujo Cachay, yo soy el coordinador del curso. Trabajo también en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, ya tengo ya muchos años de experiencia en el campo del diagnóstico por imágenes. Igual también pues como profesor del curso de radiología, ¿no? Igualmente de diagnóstico por imágenes. Así que primero, como siempre, en las primeras clases inaugurales, bueno, en este año, por la gran cantidad de estudiantes que son ustedes en su promoción, pues hemos creído conveniente hacer las clases como ustedes saben, las aulas no tienen capacidad, por lo menos más, para más de 70 alumnos, así que en las coordinaciones que hemos tenido con las autoridades, ¿no? Hemos creído conveniente que solamente las clases teóricas sean de manera virtual, porque ya las clases prácticas son presenciales, como ustedes han elegido pues de manera también virtual en la plataforma, cada uno de sus sedes, igualmente de su respectivo profesor. Así que vamos a hacer la presentación del sílabo y luego algunas preguntas que tengan ustedes, ¿no? Para un buen desarrollo de la asignatura. Y después vamos a revisar la primera clase de generalidades de lo que es radiología de diagnóstico por imágenes, que les va a servir a ustedes de insumo para que puedan desarrollar sus prácticas, ¿no? Con su respectivo profesor. Las clases les va a permitir a ustedes esta semana, que no se olviden, empezamos el día 26, ¿no? El 26 de agosto, para que puedan ustedes no tener ningún inconveniente y tengan también la información completa, ¿no? Para que desarrollen adecuadamente sus guías de práctica. Entonces vamos a presentar primero el sílabo, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? Este semestre es el semestre 2024-2 y vamos a ver que ahí tienen ustedes los respectivos docentes, ¿no? De cada sede, ya poco a poco ustedes van a ir conociendo. Básicamente es importante que conozcan ustedes que este curso forma parte de la malla curricular, ¿no? Contribuye también ustedes a su formación completa, porque no se olviden, el curso de diagnóstico por imágenes pues, es eminentemente de ayuda al diagnóstico, ¿no? No se olviden que lo más importante en su formación de ustedes es que conozcan mucho mejor pues, la semiología, la clínica, ¿no? Pero como van ustedes a ver durante su formación, inclusive ya como médicos, si de repente alguno de ustedes les gusta la especialidad de radiología, van a ver que el diagnóstico por imágenes puede realmente en estos últimos 20 años ha tenido un desarrollo muy importante que está muy asociado pues, a la tecnología, a la era digital que ustedes lo están viviendo, ¿no? Y así que es bien bonito, algo que siempre, como profesor ya de tantos años, ¿no? Les hago un desarrollo completo de las imágenes, ¿no? Realmente ustedes son privilegiados porque no es por vanagloriarme, pero soy uno de los pocos profesores en todas las facultades de medicina que el curso lo hace completo, ¿no? Esa es una fortaleza que tiene también la Facultad de Medicina con este curso, ¿no? Entonces, una cosa también importante que ustedes van a ver, que ya el sílabo también está en la plataforma virtual. También le compartió a Valeria, la delegada general, ¿no? El Drive para que toda la información eh, que se va desarrollando semana por semana y que a ustedes pues, les pueda entregar de manera oportuna, ¿no? Por eso es importante también, también le di el encargo de que cada grupo tenga una delegada. En total van a ser 22 delegadas, para que el día de hoy también las incorporen. Nosotros tenemos un chat del curso para también entregarles en ese chat los teléfonos de sus docentes para que puedan conversar con ellos y quedar, ¿no? Para iniciar, pues como ya les vuelvo a repetir, las clases el día lunes 26. Entonces ahí tienen ustedes también las competencias del curso que ustedes
deben de conocerlo también. Conforme voy a ir a desarrollando el sílabo, ¿no? Ahí tienen ustedes completo el programa calendarizado, como ya les dije, también está ya en la plataforma. El curso, no olvidarse, pues, tiene 4 unidades, ¿no? La unidad uno, que básicamente son lo que es generalidades, ¿no? Sistema osteoarticular, ¿no? Órbita, mastoides, temporal y tejido blandos. Luego pasamos a la segunda unidad. Cada unidad terminada, cada unidad hay un examen. Los exámenes sí van a ser de manera presencial, ¿no? Los exámenes, como la promoción tiene exactamente a 167 alumnos matriculados, lo vamos a dividir en 3 aulas, ¿no? Porque tampoco, las aulas no tienen capacidad para más de 80 alumnos, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en 3 aulas para que eso ya lo vamos a hacer la distribución con Valeria, ¿no? Y tienen que, por favor, de acuerdo a cómo está la distribución, ¿no? Porque el año pasado, el ciclo pasado tuve unos inconvenientes con algunos pocos alumnos, y obvio que les llamé la atención porque tienen que ustedes dar para un buen registro y también control, ¿no? ¿No? De cada grupo. Pero esos grupos van a ser la, eh, para los exámenes, ya no se olviden eso. Entonces, cada unidad, como les estaba comentando, terminada cada unidad, que son 4, ¿no? 4 unidades, ¿no? Se toma un examen, ¿no? Y van a ver que también al final les voy a dar la fórmula, qué viene a ser la fórmula para el promedio final. Entonces, el curso, como les dije, son 4 unidades. Vamos a desarrollar, vuelvo a repetir, ¿no? Toda la información, ¿no? Como dice, un up-to-date de las imágenes, ¿no? Que sucede, pues, todo el desarrollo que tiene actualmente. Entonces, ahí están ustedes viendo, todo está calendarizado, poco a poco, para no darles mucha información el día respecto a porque esto lo vamos a ver con tranquilidad, de acuerdo a cómo vamos avanzando. Por otro lado, las clases teóricas, de grupo uno va a estar a mi cargo, ¿no? Obvio que también ustedes van a tener la oportunidad, por un lado, de escuchar las clases del grupo, por lado de mi persona de grupo uno, y el grupo 2 va a estar a cargo de la profesora Alejandrina Sánchez. También igual se va a grabar. Ustedes pueden, yo le voy a entregar a Valeria las clases grabadas para que puedan escuchar no solamente la mía, sino también puede igual de la profesora Sánchez. Tengan ustedes mayor información para que puedan rendir un mejor examen. Eso también es otra cosa ventajosa, esta de las clases que son por la plataforma, que se graban y que puedan ustedes volver a escuchar. Entonces ahí tienen ustedes todo el programa calendarizado, ahí tienen ustedes la unidad 2, el sistema respiratorio y cardiovascular. Cada uno tiene, como son 16 semanas, 4 semanas, ¿no? Entonces, finalizado, como ustedes se dan cuenta, cada unidad, pues ahí los exámenes, ¿no? La tercera unidad, que es sistema digestivo, hígado, vías biliares, páncreas, sistema urinario, son las unidades donde se da bastante información, ¿no? Por la gran cantidad de temas, ¿no? Y la última unidad, como ustedes ven, es una de las más bonitas, sistema nervioso y endocrino, que también, pues, vuelvo a repetir, consta de 4 semanas, ¿no? Coincidencia de esto de las 16 semanas, 4 unidades. Y con finalidad también de que puedan ustedes también, pues, rendir mejor sus exámenes, porque también antes de la pandemia, recuerdo que eran 3 unidades y muchas veces había mucha información y había mayor cantidad de alumnos desaprobados, pero con la experiencia ya de las 4 unidades hemos visto que eh, ahí los alumnos, pues, hay menos desaprobados. Entonces, al final, como ven ustedes, en la última unidad, pues ya viene el examen de la última semana. Entonces, eso es respecto a lo que es el programa calendarizado. Ustedes también tienen ahí las estrategias didácticas, la evaluación. Esto es una cosa importante respecto a lo que es la evaluación, para que también tengan un conocimiento de ustedes pleno. Entonces, la fórmula, como ven ustedes ahí, está dada, pues, por las notas de las actividades prácticas, ¿no?
que eso obvio lo da cada profesor, un profesor de práctica que ustedes han elegido, ¿no? La nota del seminario, este equivale al 30% hasta las prácticas. La nota del seminario, que corresponde por un 20%, y lo que ustedes tienen que desarrollar con su respectivo profesor, que también yo he tenido una reunión el día jueves con ellos, para explicarles también y no tengan ningún duda respecto a esto de la fórmula. Idealmente que ustedes desarrollen pues, un trabajo de investigación, pues, pero mínimo hemos quedado que sea un caso clínico. Porque caso clínico siempre hay en imágenes, yo que médico de imágenes también, yo también soy profesor del sentado médico, siempre hay casos, ¿no? Todo. Entonces, ustedes la idea que desarrollen un caso clínico, les voy a enviar, ¿no? Ahí ya sea en el chat o también está en el Drive que lo he compartido ya a Valeria, ¿no? El modelo de caso clínico, el modelo que se utiliza ya universalmente, porque la de estos es un buen caso. Yo, por ejemplo, con mi grupo del ciclo pasado hemos desarrollado casos que lo hemos presentado ya a la revista de la facultad, ¿no? La idea es que nos dan un poco más de preferencia, puesto para que se pueda publicar. Obvio que está todavía en evaluación, vamos a ver con las correcciones que siempre nos solicitan. Entonces, todo esto equivale, como ven ustedes el caso clínico, también al 10%. Todo esto equivale al 60%, si ustedes se dan cuenta, ¿no? 30 más 20 más 10, 60%, que es realmente un buen porcentaje, porque es bien difícil que ustedes muchas veces aprueben. Y la nota del examen teórico práctico, que van a ser cuatro, que ya les comenté que esto se va a tomar presencialmente, ¿no? Consta del 40%. Entonces ahí tienen ustedes la fórmula, ¿no? Son cuatro unidades, cada uno está con su peso, ¿no? Con su ponderación, digamos, ¿no? Se multiplica y al final se divide, pues, como son cuatro unidades entre cuatro. Ahí sale el promedio general, ¿no? Entonces, en el semestre pasado, por ejemplo, han ha habido alumnas que han sacado inclusive nota 19, ¿no? Eso ya depende mucho de ustedes, de su aprendizaje, ¿no? Siempre hagan las preguntas, es una de las cosas que ya les dije, van a tener ustedes la ventaja de escuchar clases de dos docentes, así que lo pueden volver a escuchar, ¿no? Así que van a tener ustedes bastante foco. Eso respecto a la evaluación. Y finalmente, pues, lo que respecta, bueno, ustedes ya tienen también, en el semestre pasado solamente han ido poquísimos alumnos al sustitutorio, o han dado por problemas de repente de salud, pero han sido muy pocos. Ahí tienen ustedes también todo lo que es respecto al reglamento, ¿no? Todo. Y por último, las referencias bibliográficas. Entonces, el libro un texto para nosotros, para este curso, es un libro muy didáctico. Está disponible también en la Facultad de Medicina, en la biblioteca, ¿no? La última edición del año 2024, disponible. También yo lo tengo de manera virtual, este libro, no lo he comprado, también para ustedes, para que puedan leerlo. Y también no creo ahorita se lo vendan, la última edición, también lo venden en algunos lugares, ¿no? Pero la edición anterior me parece que es 2018, pero yo les voy a proporcionar el libro virtual de la última edición y que lo tengo en castellano, es una ventaja. Entonces el libro texto, no se olviden, es el GERN, es el libro más leído también en los Estados Unidos, ¿no? Para igual los estudiantes de medicina, ¿no? Yo en un congreso que fui, lo traje por primera vez, ¿no? Y por eso el libro cada vez lo utilizan más las diferentes facultades. No, el libro antes que lo utilizaba mucho era el de César Pedrosa, un maestro también español, que tiene, es un libro que es muy antiguito, no es playa lo último de la radiología, como sí lo hace el libro Herring, ¿no? Ian Herring, un libro didáctico, no solamente que sirve para uno de pregrado, sino también para posgrado. Espero que lo, lo lean, porque obvio, ya les digo que ustedes lo van a tener, porque lo, Valeria lo va a compartir con ustedes. Y también hay ustedes algunos libros que también lo tengo ahí en el Drive, ¿no? Que algunos están en castellano, hay otros en inglés. Así que información hay y va a depender mucho de ustedes también si quieran leer. Eso sería a grandes rasgos la presentación pues, del sílabo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden hacer para, si no, en todo caso,
ya empezar por la primera clase de generalidad de salud. Le vamos a dar algunas preguntas respecto no solamente cómo va a ser el desarrollo de las prácticas, sino también en general el curso. Ahí dejo el libro. De repente, Valeria, ¿tienes alguna pregunta tú como delegada? Mientras Doctor, yo ¿qué tal? voy, Buenos mientras yo días. voy, Por el momento no me están dando ninguna duda, mis pero compañeros. Todo está pueden, bien. ustedes tienen disponible el micro para que también puedan hacer preguntas, no, no hay ningún conveniente. ¿Alguna duda, pregunta? No se olviden que las clases empiezan, hay algunos que han elegido lunes y miércoles de grupo, ¿no? Otro grupo de martes y jueves. Las clases empiezan de 11:20 de la mañana para que ustedes saben que las clases de introducción a la clínica pues terminan a las 9 para que puedan también movilizarse algunos que están en lugares más lejanos, ¿no? Y bueno, los que han elegido la misma sede, siempre hemos tratado de contratar también profesores que estén en la misma sede. Ustedes saben las dificultades también que hay, porque hay muchos también facultades en diferentes hospitales, pero tenemos las sedes también más importantes, como ustedes saben, pues en Almenara, ¿no? Rebagliati, ¿no? El Hospital Neoplásica. Lo demás es un poco difícil porque no es muy, es una sede muy pequeña para hacer el diagnóstico por imágenes, ¿no? No hay aulas, ese es el gran inconveniente. Pero igual estamos en lo posible, en un futuro de repente, aumentar las sedes, porque veo esta promoción, una promoción muy numerosa, después de años hemos tenido una promoción muy numerosa, pues siempre han sido un promedio de 130 alumnos, ¿no? Entonces, no hay preguntas, no sé si logran ver mi pantalla para poder empezar ya la clase correspondiente, como ya les dije, que nos va a permitir a ustedes de insumo para que desarrollen mejor sus prácticas con su respectivo profesor, ¿no? ¿Logran ver, Valeria, alguno de ustedes la pantalla para poder ya empezar la clase de generalidades de radiología y diagnóstico por imagen? Sí, doctor, sí se ve. Sí, Ya, doctor. perfecto. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar, pues, ya la clase de generalidades. Entonces, como les comentaba, pues, en estos últimos 20 años, la radiología y en general, pues, ya a partir el próximo año, ya con los nuevos estudiantes, hemos cambiado en el plan curricular, en la nueva malla curricular, y el curso se va a llamar, pues, ahora diagnóstico por imagen, ¿no? Como casi la gran mayoría de facultades de medicina a nivel mundial lo considera. Es un curso, pues, muy importante para su formación de ustedes como futuros médicos, ¿no? Las imágenes realmente no va a desaparecer, una de las pocas especialidades que no va a desaparecer en el futuro. Se ha proyectado inclusive la Organización Mundial de la Salud en los próximos 30 años, ¿no? El desarrollo, pues, las técnicas, como vamos a ver en el caso de la resonancia magnética, ¿no? Las técnicas de medicina nuclear, como es el caso, pues, del SPECT, la PET-CT, la P-resonancia. Realmente, como ya le dije, conmigo vamos a desarrollar todas las imágenes, ¿no? disponibles que se cuentan, además, eh, igual no solamente las técnicas que no son no invasivas, sino también las invasivas, como vamos a ver en el caso del intervencionismo, que también la radiología no solamente se dedica a la parte diagnóstica, ¿no? De apoyo al diagnóstico, sino también de apoyo al tratamiento. Hay algunas enfermedades que requieren, ¿no? el uso de las imágenes para un mejor tratamiento, ¿no? Para solucionar las patologías, en algunos casos son algunas emergencias, como también estoy desarrollando en un colegio médico, por ejemplo, un curso de radiología en emergencias, ¿no? También hay situaciones donde las imágenes, pues, vital, crucial para poder hacer un diagnóstico, una planificación del tratamiento. Y vamos a ver no solamente que la radiología, pues, tiene con fines diagnósticos, sino también con las imágenes moleculares, como caso del SPEC, la PET. Me da también lo que ahora la medicina personalizada, estamos ahora en el mundo de la medicina personalizada, también me da algunos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, en caso de pronóstico del paciente. Entonces vamos a empezar.
sí logra ver la pantalla, ¿no? Ya muy bien, estamos el puntero. Entonces, ¿qué viene a ser pues la radiología? ¿No? La radiología de diagnóstico por imagen, ¿no? Como ven ustedes ahí, viene a ser pues, un conjunto, ¿no? de diferentes técnicas de las imágenes, de que un poco de historia en 1898, ¿no? Röntgen, un físico alemán, ¿no? que siempre trataba de buscar, ¿no? Dar algunas propiedades, ¿no? De respecto, de encontrar respecto a lo que es la materia, ¿no? La luz. Y de manera fortuita, pues, descubre también él, claro, obvio, teniendo ya algunos conceptos, ¿no? Los rayos X. Entonces, a esa época empezó la medicina a tener un cambio del paradigma, ¿no? Del manejo, si bien es cierto, la medicina todavía ya era científica en ese siglo, pero el hecho de feria nuestro organismo, eh, muy, muy, como todos los científicos, ¿no? Muy curioso, ¿no? Por primera vez, ¿no? Observó, ¿no? Las características anatómicas, ¿no? Por ejemplo, el primer paciente fue su esposa, ¿no? Ver pues la mano desde el punto de vista de observar las estructuras óseas. Entonces, las técnicas de imagen no solamente lo vamos a utilizar de manera no invasiva, no son imágenes, no producen ningún daño al paciente, a pesar que se ha demostrado que también la radiación produce efectos biológicos, en este caso sobre las células. Pero también bien utilizadas estas técnicas de imagen, pues definitivamente no va a producir ningún daño al paciente, ¿no? Y eso es el hecho de que ya tengamos ya muchos años, ¿no? Ha pasado más de 100 años, y las técnicas de imagen pues se han posicionado, como ya les dije, ¿no? Siendo actualmente pues muy útil para el diagnóstico y también el tratamiento de las diferentes enfermedades. Entonces, con las técnicas de imagen, pues, por un lado vamos a clasificar no invasivas, ¿no? Y también invasivas. Vamos a ver el término invasivas porque también vamos a utilizar el intervencionismo, ¿no? El intervencionismo para solucionar problemas, por ejemplo, neurológicos, cardiológicos, en traumatología, en patología de abdomen. Realmente es muy importante. Entonces, las técnicas, imágenes, yo, bueno, ya a lo largo de los años ya uno va ganando más experiencia. Puedo hacer yo diagnósticos y diagnósticos muy precisos, muy finos, con las imágenes, ¿no? Sin conocer inclusive el cuadro clínico del paciente, ¿no? Sin saber su edad, ¿no? Sin saber de dónde procede el paciente, ¿no? Sin tener ningún signo, un síntoma. Yo a los años puedo hacer diagnósticos ya con una imagen. Pero eso no, digamos, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que, como saben ustedes, las imágenes vienen a ser un complemento también para el clínico, porque es importante conocer el cuadro clínico del paciente. Ustedes que están estudiando introducción a la clínica, y algo que me gusta a mí enseñar es con la clínica para hacerlo mucho más interesante. Entonces, con las imágenes uno confirma, uno sospecha en la clínica, ¿no? Y ustedes más adelante van a llevar también un curso que se llama laboratorio. Entonces, también con los exámenes de laboratorio, ¿no? Las imágenes y también conociendo bien la clínica del paciente, ¿no? Examinando ustedes, preguntando, realmente me va a permitir hacer un diagnóstico mucho más fino de patologías que muchas veces son complejas, ¿no? Entonces, cada vez, pues, las imágenes a lo largo de estos años ha permitido, vuelvo a repetir, no hacer diagnósticos mucho más certeros, ¿no? Y eso pues va a tener un beneficio para el paciente. Me permite también un ahorro significativo, porque muchas veces el paciente puede estar meses hospitalizado, ¿no? Y no damos con el diagnóstico, y de repente por ahí se le ocurre: "Oye, ¿por qué no pedimos este examen de imagen?", que está disponible ahora. Si bien es cierto, nuestros sistemas de salud no son los ideales, ¿no? Eso lo demostró perfectamente la pandemia que hemos tenido hace unos años atrás, con la pandemia del COVID, ¿no? Vieron cómo nuestro sistema de salud, pues, no están acorde con el desarrollo de la medicina. Yo recuerdo
no contábamos con los suficientes equipos de rayos X, de tomografía para hacer los diagnósticos, ¿no? Hacerles una radiografía, una tomografía al paciente por el hecho que no se contaba, ¿no? Y eso que están ustedes en el Instituto es un hospital, por no decir el mejor hospital del Perú en términos de tecnología, ¿no? Nosotros tenemos todos los equipos, ¿no? Ustedes van a otros equipos, los que van a ir, por ejemplo, a María Auxiliadora, los demás no tienen resonancia magnética, no tienen estudios de PET, de SPECT, y así por el estilo. Entonces, igual, ¿no? Se debe contar, pues, ¿no? Con estas técnicas de imagen para, como vuelvo a repetir, va a beneficio del paciente, ¿no? Entonces, por ese lado también me permite un ahorro significativo, ¿no? El paciente, como él le dije, puede estar meses y sin embargo hacemos el diagnóstico rápidamente, de repente este paciente necesita un tratamiento quirúrgico. Entonces, las imágenes realmente, pues, conforme ustedes van a ir llevándolo en su formación y van a ver que es bien útil. Por eso que ustedes no nos permite solamente hacer el sino también ya con las técnicas, por ejemplo, de tomografía, de resonancia, las técnicas de medicina, me logra hacer una cuantificación mucho más perfecta, que, o más precisa, digamos, ¿no? De una determinada enfermedad. Pero no solamente eso, sino que también yo puedo hacer el seguimiento de la enfermedad con las imágenes. Por ejemplo, en oncología es importante por el hecho que puedo seguir al paciente con las imágenes. Pero aprovechamos eh, los que más hacen investigación en el mundo, los que más se dedican pues, al desarrollo en general, y se aprovechó de la imagen digitalizada, ¿no? Entonces nosotros ya en el siglo XXI estamos con la imagen digitalizada, ¿no? Ustedes, una cosa increíble, ¿no? Ustedes pueden estar en Europa, hay muchas veces que viajar al extranjero, ¿no? Y me pueden enviar la información del Perú y podemos transportar las imágenes, ¿no? Y visualizarlas gracias a esto de la digitalización de las imágenes. Entonces hay un gran desarrollo que hubo de los chips en la década de los 60, 70, ¿no? Y esto se hizo ya universalmente, ¿no? Disponible a todo, en todo el mundo, ¿no? La tecnología, como dije, de la informatización, igualmente de la electrónica, ha permitido que se vaya achicando el mundo, como ustedes saben, con los grandes beneficios que tienen. Y hay que aprovechar esto, ¿no? La conectividad, no dedicarnos a hacer mal uso de esto, ¿no? Porque realmente también esto tiene situaciones también nocivas para, sobre todo los niños que tampoco no tienen mucha información. Pero en general, gracias a la tecnología, ha permitido que también las imágenes, ¿no? Sean lo más beneficiosas Por eso que las imágenes no solamente me permite hacer una evaluación anatómica, como lo hacen los rayos X, la tomografía, la ecografía, sino que también ya me da una información funcional, ¿no? Imagínense, en mi época de estudiante de medicina, recuerdo que fue información funcional. Solamente yo contábamos en esa época, yo recuerdo, con rayos X y por ahí, ¿no? Algo estaba empezando la ecografía, por lo menos en el Perú. En el Perú, obvio que en otros países ya estaban contando ya en sus años con tomografía, resonancia magnética. Entonces, no solamente me va a dar información anatómica, sino también una información funcional. Una cosa fabulosa, porque ya me da, imagínense, dar una información funcional, metabólica, bioquímica, en el mundo que estamos ahora, puede la imagen ya molecular. Entonces, yo le voy a dar también una clase de lo que es la imagen molecular, ¿no? Que es ya el nuevo cambio del paradigma, ¿no? La biología molecular, la medicina personalizada cada vez puede, ¿no? Y es un gran cambio del paradigma del manejo. Entonces ustedes también tienen que estudiar, ¿no? La parte molecular de una enfermedad, porque básicamente ahí está la solución de las enfermedades, sobre todo estas enfermedades que son mucho más complejas, ¿no? Toda la parte de la oncología, ¿no? La neuropsiquiatría, toda la parte de cardiología, ¿no? La solución está dada por, ¿no? Saber manejar, conocer muy bien la parte molecular. Entonces, pero también las imágenes no solamente nos permiten con fin de diagnosticar, tratar, ¿no? Pronosticar, predecir una determinada enfermedad de un paciente, sino que también sirven como un valioso documento, ¿no? Así como la historia clínica, que es un documento médico legal,
Por eso que ustedes deben esmerarse, hacer una historia pues, muy, muy minuciosa, ¿no? Sacando toda la información, preguntando, como le dije, examinando al paciente, porque realmente ahora constituye, ahora que cada vez esto de los medios, ¿no? Cada vez muchas veces se utiliza mal, la comunidad se ha vuelto inclusive, ¿no? Muy, muy crítica de los sistemas de salud, ¿no? De los médicos, te van a ver cómo los pacientes ahora pues, más se han empoderado, ¿no? Preguntones, como tienen disponible también la información en Internet. Pero muchas veces, como saben ustedes, ellos no utilizan los artículos científicos, lo que ustedes deben utilizar, deben leer artículos científicos, ¿no? En mi época leíamos muchos artículos científicos, ¿no? De las mejores revistas. El paciente te pregunta, ¿no? Pero te pregunta lo que leen en la web. Entonces ustedes deben responderles muchas veces también con conocimientos pues, científicos, lo que nosotros manejamos la ciencia. Por eso que cuando se hace mal uso de información, no hay mucha denuncia, ¿no? Hay mucha queja de los pacientes, por eso que también las imágenes contribuyen para, ¿no? Solucionar problemas legales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay muertes cerebrales, el paciente se le produce una muerte cerebral. Si bien es cierto, la muerte cerebral es un diagnóstico clínico, ¿no? ¿No? Hay que examinar el paciente, pero las imágenes me dicen, ese paciente sí corroboro que está en muerte cerebral, la tomografía, los estudios de medicina nuclear me dicen, este paciente sí está en muerte cerebral. Entonces constituye con ustedes también información valiosa para demostrar si es que el paciente puede ir a un proceso legal, ¿no? Y obvio que también yo tengo mis imagenoloteca, que yo le llamo, ¿no? En los institutos, ¿no? De imágenes, ¿no? Docentes de casos clínicos muy, muy puntuales de una determinada enfermedad para que los alumnos que van lo puedan revisar, ¿no? Y realmente constituye pues, también eh, material para hacer docencia, o sea, las imágenes también, pero eh, la digitalización ya de la imagen, ahora, pues, como ustedes saben, también tengo obvio ya en la computadora, pues disponible gran cantidad de información para que los estudiantes, no solamente los estudiantes, sino también los residentes puedan leer. Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo ha habido un progreso en las imágenes, ¿no? Del siglo XXI. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, poco a poco van a ir ya observando ya conforme desarrollen las guías, igual las teorías que nosotros le vamos a proporcionar, ¿no? Miren cómo ha habido un crecimiento, ¿no? De las imágenes. Por ejemplo, acá tienen ustedes una tomografía computada, ya con contraste endovenoso, poco a poco esto van a ir ustedes conociendo estos términos, ¿no? Pero esto que van ustedes es un corte coronal. Los cortes vamos a ver que en tomografía, en resonancia, en las técnicas de SPEC, de SPECT, de PET, ¿no? Lo vamos a observarlo en diferentes cortes, ¿no? Lo que antes, pues, las imágenes planares del siglo XIX inclusive, ¿no? Solamente nos permitía visualizar las imágenes en dos dimensiones, pero con estas imágenes ya podemos verlo de manera tridimensional. Por ejemplo, ustedes están viendo acá a nivel del tórax, estamos viendo el mediastino básicamente, ¿no? El corazón viendo el mediastino medio, ¿no? Alguna de las estructuras, por ejemplo, miren acá estamos viendo la arteria pulmonar principal, creando las diferentes densidades, lo que permite, ¿no? En caso de la tomografía, ¿no? La aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, si ustedes se dan cuenta, miren, se ve como una cavidad, ¿no? Igual el músculo cardíaco, ¿no? Pero también yo puedo hacer una reconstrucción de las imágenes en 3D, ¿no? Entonces, yo el día de ayer que estuve en una presentación en un curso, ¿no? Hemos estado hablando de las imágenes 3D, cómo la impresión 3D que está de moda ahora, miren cómo se hace en la impresión 3D, ¿no? Con la ayuda de las imágenes, ¿no? Es como ustedes imprimen una hoja en dos dimensiones, pero ahora estamos haciendo impresión en 3D. Eso hay una evolución tremenda de la tecnología, ¿no? Imprimir en 3D puede un corazón, un vaso, una prótesis, ¿no? Una determinada estructura de un hueso, ¿no? Para poder ayudar al paciente. Entonces las imágenes realmente están sirviendo también por el hecho que podemos ver, como ustedes, acá estamos viendo, si bien es cierto, en dos planos, ¿no? Pero en un corte coronal, acá ya lo estoy visualizando en 3D. Pero no solamente eso, esto es lo último. Esto es lo último en las imágenes
en tomografía computada, ¿no? La tomografía volumétrica, es como ustedes estuviesen viendo un cadáver, ¿no? Me imagino que tenía la oportunidad ahora que se volvió nuevamente a las clases presenciales, anatomía, no a la disección con cadáveres. Parece que fuese un cadáver. Estas son imágenes de tomografía, se llama la tomografía volumétrica digital, ¿no? Entonces acá estamos viendo un corte también, ¿no? Un corte axial, estamos viendo alguna de las estructuras, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que se ven algo los riñones, ¿no? Las venas renales, el páncreas, el estómago, por acá parte de los... Pero esto es el gran desarrollo que han tenido las imágenes. Igual también no solamente lo puede hacer verlo de forma volumétrica, ¿no? En 3D, como ustedes están viendo, ¿no? Acá se ve perfectamente, miren la arteria aorta, ¿no? Cómo se va dividiendo en las arterias ilíacas. Lo renal, la parénquima renal, por ejemplo, también, ¿no? Igual los intestinos. Entonces, con una resolución, como ustedes cuando ven también cuando miran su celular, su tablet, ¿no? La resolución muy, muy avanzada en términos de visualización. Entonces, el paradigma, el manejo, como ustedes viendo las imágenes, ya de la generación ha permitido tener esta calidad de las imágenes. Entonces, la imagen digitalizada, poco a poco ustedes van a ir familiarizando, o más, si ustedes están inmersos ahora en el siglo XXI, lo vamos a ver, pues, lo vamos a dividir en unos cuadraditos que se llaman matrices, ¿no? En una determinada matriz, y esta matriz tiene un número determinado de píxeles. Píxel significa picture element, ¿no? De píxeles. Ustedes han escuchado en megapíxeles. Mi celular, mi tablet, mi celular tiene megapíxeles, ¿no? Por eso se llama. Entonces, cada vez esos cuadritos son mucho más minúsculos, por eso cada vez mejora mi resolución, porque esto está expresado pues, en los ejes tanto de eje X y Y, como ven ustedes acá. Y estos cuadraditos pequeñitos, mientras más pequeñitos sean, mi resolución va a ser mucho mejor, ¿no? Por eso que todo esto viene ustedes una matriz, acá tengo yo un estudio de la ecografía, ¿no? Una ecografía de un corte, en este corte llamado también de los cuatro cavidades, esto lo vamos a ver cuando hagamos cardio, uno de mis capítulos favoritos, desplegado, como ustedes ven, en escala de grises, porque solamente acá veo la escala de grises, vamos a ver por qué utilizamos la escala de grises, les voy adelantando, porque el ojo no puede discriminar más de 35 tonalidades, por eso que utilizamos la escala de grises, ¿no? Más de 35 tonalidades el ojo es imposible, por eso que la digitalización me permite esto. Entonces, mientras estas matrices sean mucho más pequeñas, pues mi resolución va a ser, o sea, menos píxeles, el tamaño de píxeles sea más pequeño, pues, pero también ustedes ver que esta lectura de esta imagen digitalizada seguimos utilizando todavía el sistema binario, ¿no? El uno, el cero. Entonces, lo que lee mi sistema, ¿no? Informatizado, lo lee en base al sistema binario. Pero eso también ha cambiado con las computadoras cuánticas. Ya no te miden en el sistema binario, sino te miden ahora en los qubits, ¿no? Esto es otro gran desarrollo realmente, ¿no? De la informatización, de la digitalización. Ya estamos con el desarrollo de la física cuántica, ¿no? La física cuántica realmente es uno de los grandes desarrollos que he tenido en estos últimos años. Y aprovechamos justamente pues, a la física cuántica, todo su avance que ha tenido, también con fines de mejora de la tecnología para las imágenes. Entonces, como les comentaba, lo que nosotros solamente podemos visualizar son el ojo, distingue entre 25 a 30, hasta 35 pues, niveles en escala de grises. Por eso que los primeros maestros en la radiología solamente lo hicieron en convencionalismo para utilizar en escala de grises, idealmente. El ojo más de esas tonalidades no lo puede ver. Pero a diferencia, como ven ustedes, la computadora sí me puede distinguir, miren, más de 2000 niveles. Eso es una de las grandes ventajas de la computadora. Y esto no es, esto queda corto, porque ya con la digitalización ya cuántica que digamos, esto va a ser pues una cosa fabulosa. Realmente los visionarios de la ciencia, de la tecnología, hablan de que en unos 10 años esto va a cambiar, ¿no? Realmente, obvio, lo vamos a vivir nosotros, ¿no? Entonces, el ojo, vuelvo a repetir, no permite más de
35 tonalidades, pero las computadoras no, y las computadoras cuánticas, como ya le dije, el procesamiento va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece pues la imagen digitalizada? Por eso que algunas veces se quejan, ¿no?, los alumnos, por eso que ustedes escuchen bien las clases. No, que todavía en algunos hospitales, ¿no? Utilizamos las placas. Sí, obvio que se sigue utilizando las placas, nadie dice, pero y eso cambió, ¿no? Son pocos los hospitales que siguen imprimiendo las placas, ¿no? Ya las placas poco a poco. Yo, obvio, ya les dije que tengo yo en el hospital, ¿no? Todavía con placas, ¿cierto? Porque sé que todavía en algunos hospitales, pero ya la gran mayoría de ustedes van al mundo, países en Europa, Asia, mismo Estados Unidos, todo ha pasado a la digitalización, ¿no? Todos tenemos nosotros unos monitores ahí, ¿no? Donde pues ampliamos, disminuimos, o sea, hacemos tantas tareas dentro del mismo computador y todo se visualiza, ¿no? Entonces un poco las placas se están pasando a la historia, entonces uno por eso voy a esto, ¿no? Sí, que en unos hospitales todavía, ¿no? Por eso que imágenes se puede trabajar muy bien en un ambiente, en imágenes no vamos a examinar pacientes, ¿no? Eso queda bien claro, o sea, todo es imagen. Yo en un hospital, por ejemplo, en las aulas que tengo ahí disponibles, ¿no? Lo que ahí tengo un Zoom, todo es digitalizado, todas las imágenes todavía con fines didácticos para que puedan entender mejor, todavía en algunas sesiones les hago observar a los alumnos pues también las placas. Pero la grande ventaja, como ven ustedes, de la imagen digitalizada es la disposición inmediata, ¿no? Como cuando ustedes mandan información por el WhatsApp, yo qué sé, es inmediato, realmente. Es una cosa fabulosa. O sea, se toma las imágenes al paciente, yo lo tengo en menos de 2, 3 minutos de las imágenes, ¿no? Y otra cosa que con ustedes, uno lo puede trasladar las imágenes de un lugar a otro, lo puedo enviar de un país a otro país, si tengo alguna duda, lo puedo mejorar los colores, lo reconstruyo en 3D, en 4D, realmente es una cosa, pues, y otra cosa interesante también de las imágenes, realmente nosotros nos contaba hasta profesionales, había profesionales antes, trabajadores, mejor dicho, que se dedicaban a almacenar la información, a almacenar las placas. Había un archivo, ¿no? Cuando nosotros llamamos en el hospital, yo que también me formé en el hospital Almenara, era un archivo y había pues también ahí trabajadores, pero ya no, porque ahora tenemos ya el almacenamiento, todo se almacena, pues ya las capacidades de estos donde se almacena información, ya no hablamos de mi época, pues era mega, me acuerdo, megabytes, ahora ya pues son terabytes, ¿no? O sea, la gran cantidad de información que uno puede almacenar, ¿no? Los servidores, ahora hablamos ya de los RICS packs, los famosos packs, pack significa Picture Archive Communication System, ¿no? El sistema de comunicación y almacenamiento de información. O sea, uno almacena la información. Ustedes cuando ya este año que van a ir al hospital van a ver cómo se almacena toda la información en computadoras, ¿no? Ya no hay necesidad, como lo voy a repetir, de archivar en placas. Yo ya no hago eso, por ejemplo, ¿no? En mi departamento. Y obvio que hemos visto, pues, la ventaja también me da información anatómica, histológica, funcional, molecular, de manera no invasiva. Pero que también vamos a ver en caso de intervencionismo, se hace de manera invasiva. Entonces, hay grandes ventajas que como ven ustedes respecto a la imagen digitalizada. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que menos mal que ya lo tenemos también en nuestro país, ¿no? Así que de repente ustedes están muy interesados en querer aprender también, porque en el MINSA, en el único hospital que tenemos todas las técnicas disponibles, ¿no?, que hay en el mundo, es en el Instituto Nacional de Enfermedades Plásticas. No sé, ahora en el seguro también hay, lo que han escogido probablemente Revaliati, van a tener la oportunidad de acuerdo a su docente, ¿no? Porque también ahí hay todas las técnicas de imagen, ¿no? Pero en el MINSA solamente tenemos en el instituto. Entonces vamos a empezar primero con una de las técnicas más básicas, como ya les dije, de Röntgen, que fue un hito histórico en la medicina, ¿no? Cambió el paradigma del manejo, ¿no?, en general de las enfermedades, de la gran mayoría. Luego vamos a pasar a la tomografía computada, una técnica fabulosa, una de mis favoritas, ¿no? Por el hecho de que realmente la tomografía también cambió el paradigma en la década de los 70, de ver, ¿no?, ya de manera tridimensional las imágenes.
Luego pasamos a la ecografía. La ecografía es una técnica también fabulosa. Ustedes muy disponible, lo tienen casi todos los hospitales, la ecografía. Y otra cosa, una técnica es barata, ¿no? Una eco pues no pasa de 150 soles, va a depender obvio de cada servicio, clínica donde se brinda este tipo de servicio. Pero es muy disponible. Ustedes les recomiendo que se familiaricen con la ecografía, porque cuando hagan su serum en algunos hospitales o centros de salud, tienen ecografía, así como también tienen equipo de rayos X. Obvio que no tienen todo, ¿no? Es más complejo. Luego vamos a pasar a la resonancia magnética, una técnica también excelente, fabulosa, porque ya me da información también funcional, ¿no? Anatómica, con una exquisitez única, sobre todo para tejido blando, sistema nervioso central. Y obvio, después pasamos a la medicina nuclear, ¿no? Igual la medicina nuclear puede, con sus técnicas, tanto el SPECT como la PET. El SPECT significa Single Photon Emission Computed Tomography, y la tomografía por emisión de positrones, que es la PET, una técnica que ya me da información molecular, lo que ninguna de las otras que acabo de mencionar me lo da. Y los equipos de multimodalidad, ¿no? Que solamente lo tiene el instituto, ¿no? Tanto grandes esfuerzos que hemos tenido, que es el SPECT-CT. No tenemos, obvio, el espectro de resonancia todavía. Tenemos sí la PCT. Y la P-resonancia es una tarea que estamos tratando ya de implementarlo en nuestro instituto. La P-resonancia ya es la técnica que, digamos, el sueño que tiene ya dorado de cualquier médico que se dedica a imagen, ¿no? La P-resonancia ya no es que sea una técnica nueva, se introduce en el año 2010. Mire, ya tiene más de 10 años. Y para que vean para ver cómo estamos en nuestro país, en los sistemas de salud. Increíble, pasó más de 10 años y no lo tenemos a técnico. Como si lo tienen, por ejemplo, Brasil, Argentina, ¿no? México, y obvio que en los Estados Unidos, en Europa. Todas estas técnicas que acabo de mencionarlo son técnicas no invasivas. No invasivas significa que no vamos a incorporar un dispositivo. Y por último, el intervencionismo. El intervencionismo sí es una técnica invasiva, ¿no? Que utiliza no solamente los rayos X, ¿no? Igual la eco, ¿no? Que se basa en diferentes fundamentos físicos, que lo vamos a ver muy rápido, pero la idea de esta primera clase es que ustedes no aprendan la física médica, ¿no? También utiliza la resonancia magnética, pero en general en nuestro país, ¿no? Porque también ya le dije, no estamos mucho a la altura de otros países, bueno, por las dificultades que tenemos, sobre todo económicas y decisiones también políticas, obvio. Solamente intervencionismo hacemos con rayos X, eco y tomografía, ¿no? Pero en general es como voy a repetir, una técnica invasiva, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar primero con los rayos X. Entonces, nosotros aprovechamos, ¿no? De la física, ¿no? Y como les comentaba, básicamente de estas dos teorías, ¿no? Que todavía no han sido superadas, ¿no? Y explican mucho de los fenómenos del universo, ¿no? Que es la física cuántica. Física cuántica nos viene que ve todo lo del mundo nano, lo microscópico, cosa que no lo podemos ver con los ojos, ¿no? Pero experimentalmente se lo puede demostrar. Y el otro, pues, la teoría de la relatividad, ¿no? De Einstein, ¿no? Albert Einstein, uno de los físicos, la mente más brillante que tiene la humanidad. Pero en caso de eso no nos sirve a nosotros, nos sirve básicamente la física cuántica. Entonces, un poco lo que vamos a ver de las dos primeras técnicas, que es el caso de los rayos X y de la tomografía computada, se basan pues en la radiación electromagnética, ¿no? La radiación electromagnética, que es una de las cuatro fuerzas, ¿no? Que nos gobiernan a nuestro mundo. Y básicamente ustedes quiero que me aprendan dos cosas importantes acá, dos propiedades de esta radiación electromagnética. Una, que ven ustedes que tiene una longitud de onda, ¿no? Wavelength significa longitud de onda, acá ustedes está medida en metros. Y la longitud de onda, pues, no tienen en general este tipo de radiación, no solamente los rayos X, sino también la radiación gamma, que lo vamos a ver, por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, rayos gamma, rayos X acá, ¿no? Entonces, esta longitud de onda, mientras más pequeña sea, si ustedes se dan cuenta, 10 a la menos 15,
me va a permitir que este tipo de radiación sea muy penetrante, ¿no? Y obvio también que si no se utiliza de manera adecuada, también puede tener un daño, porque ustedes se dan cuenta, acá tienen los rayos ultravioleta. Y algo que ha aumentado en el mundo, igualmente en nuestro país, es el cáncer de piel, por mucha exposición a la radiación, cuando uno se expone demasiado tiempo a la radiación, pues si no, no pasa nada. Y la otra propiedad que ustedes tienen que saber medir la radiación electromagnética dentro es la energía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de la energía. Entonces, mientras menos longitud de onda, porque es muy penetrante la radiación, los rayos X, los rayos gamma, son penetrantes, penetran la materia, y esto me genera diferentes densidades, que digamos, cuando hagamos tomografía, no, es mucho más alta la energía. Por eso ustedes se dan cuenta, siempre medido en caso de la longitud de onda en metros, y esto medido en electronvoltios, ¿no? Que es una medida para medir la energía. Y como ven ustedes, ¿no? Mientras menos longitud de onda tenga, más energía tiene. Entonces, por eso es importante esto. Entonces, todo lo que es energía, al final, lo puedo yo procesar, ¿no? Lo puedo leer. Y esta energía, el procesamiento de la imagen primero analógica lo puedo transformar en imagen digitalizada. Es muy complejo, obvio, porque no digo que esto no lo vamos a poder desarrollar en una clase, y obvio que no es una de las competencias para ustedes, ¿no? Las competencias, por ejemplo, el día de hoy es que ustedes tengan como una de la primera competencia, ¿no? Que siempre yo les digo antes de empezar las clases, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de la clase? Entonces, lo que ustedes tienen que saber de esta clase, igual de la práctica de la próxima semana primero, es básicamente cuál es el fundamento físico de cada técnica de imagen. Luego tienen que saber ustedes la terminología básica, ¿no? Hablar con propiedad, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita desarrollando. Y tercero, saber las ventajas y las desventajas de cada técnica. ¿Qué técnica me ofrece qué ventajas? Porque no hay ni una técnica perfecta, no hay ninguna técnica hasta ahora, técnica de imagen ideal, ¿no? La que más se acerca a la técnica ideal es la P-resonancia, como ya les dije, pero aún no lo tenemos en el país. Entonces, esas tres competencias ustedes tienen que saberme al terminar la clase, y también durante la semana que ustedes, pues no se olviden que semana se va terminada el capítulo, digamos, ¿no? Y van a ver que el tiempo se va rápido. Entonces, estas dos propiedades tienen que saber. La longitud de onda, mientras menos longitud de onda tenga, más penetrantes. Por eso que nosotros, hablando un poco ya de lo que se utiliza, gracias a esto también se utilizan, por ejemplo, si ustedes las miren acá, tienen las ondas de radio, las ondas cortas y largas. Acá está todo lo que es el tema cómo lo que es telecomunicaciones para la televisión, ¿no? El cable, que digamos, ¿no? El streaming, todo lo que es el celular, ¿no? Utilizan como ustedes su longitud de onda es mucho más alta. Por eso que no tienen efecto sobre el organismo. Por eso siempre escucho a algunos, ¿no? Que digan, no, que el celular no, no, mentira. Por esto, ¿y ustedes por qué, y por qué ustedes cuando le pregunten por estas cosas? Primero que su longitud de onda es bien larga, o sea, estos viajan de antena a antena, ¿no? Y no va a producir ningún efecto sobre el organismo. Lo que sí produce efecto sobre el organismo es cuando tienen longitud de onda más corta y que son penetrantes, como ya les dije, los rayos ultravioleta, que ya les dije, cáncer de piel, ¿no? Los rayos X, si se expone de manera innecesaria a un feto, por ejemplo, obvio que le va a producir algunos daños. En cambio, la energía, si ustedes se dan cuenta, y ahí está justamente la razón de las que tienen, ¿no?, una longitud de onda larga, ¿no? La energía es mínima. Pero miren, cuando la longitud de onda es menos, la energía es mucho mayor. Por eso que produce daño, ¿no? Entonces, la radiología, como ustedes, pues, la primera técnica de imagen se llama radio, ¿no? Básicamente utiliza, pues, esta propiedad, como dije, de los rayos X, de su penetración. Son muy penetrantes, penetran los tejidos y van formando diferentes densidades, ¿no? Mientras el tejido tiene mayor número de masa, ¿no?, mayor cantidad de electrones, mayor número atómico, digamos, mayor densidad, menos penetración va a ser. Por eso que en algunos casos, algunos procedimientos de la paciente, cuando se sospecha, por ejemplo, que está gestando, hay duda, se protege con plomo, porque el plomo no atenúa, ¿no?, esta radiación. Y
qué utilizábamos? Pues en el caso de los rayos X, que es un tipo de qué? De radiación electromagnética. Mira, ahí están los rayos X. Entonces, esto va formándose como este es un proceso muy complejo, no es como le dije, motivo de la clase, que leas un poco, ustedes tengan, ¿qué utiliza el rayos X de la vida? La radiología, los rayos X, ¿no? Entonces, más o menos, algunas características muy rápido, porque ya le dije que no es una competencia, pero básicamente la capacidad de penetración, no solamente de los rayos X, ¿no? De la radiografía, mejor dicho, simple, o sea, el término que ustedes van a decir ahora es, ¿no? Con propiedades, una radiografía simple o con contraste. Y la TC, que viene a ser la tomografía computada, que ya les dije, me puede desplegar las imágenes en diferentes cortes, ¿no? Cortes axiales, sagittales, coronales. Otra cosa importante de los rayos X, desde que Einstein, ¿no? Eichmann, disculpen, ¿no? Un ingeniero también, ¿no? Que introdujo la película, por eso la cámara, ¿no? De Kodak, que ustedes habrán escuchado tanto cuando eran analógicas, ¿no? Yo viví esa época, ¿no? De los rollos fotográficos. Producía también un efecto fotográfico, ¿no? Una cosa interesante. O sea, era muy sensible. Y ahí tiene también toda una explicación. Y otra cosa también importantísima de los rayos X es que ionizan, tiene un proceso de ionización, ionizan la materia. La ionización también es importante para lo que es la construcción de la imagen, porque al final me produce este fenómeno de la fluorescencia, ¿no? Un poco a poco, fluorescencia. Entonces, como ya les comentaba, estas ondas o la radiación electromagnética, ¿no? Va a ser transformada inicialmente en una imagen analógica y después lo que ya le estaba comentando, ¿no? En lo que es la digitalización de la imagen digitalizada. Entonces es un equipo de ROC que si a ustedes de repente se les ocurre por ahí, tienen alguna curiosidad, su profesor les puede llevar de repente una visita guiada a todos los equipos, más o menos esto viene a ser un equipo de rayos X, ¿no? Hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes empresas, como ustedes saben, de cualquier equipo que se dedican a la comercialización. Por ejemplo, es un equipo de Silverite, ¿no? Un equipo suizo, ¿no? Y tienen bien las partes, por ejemplo, el tubo rayos X, que viene a ser el número uno, el posteo también se le llama gantry, esto, el estativo, el que sostiene el tubo de rayos X, la mesa, ¿no? La camilla donde está, pues, el paciente se va a acomodar ahí. Y por último, una parrilla como un detector que me va a detectar al momento de se emiten, como ven ustedes en este equipo, los rayos X, ¿no? Entonces los rayos X, como ven ustedes, penetran, atraviesan el cuerpo, ¿no? Entonces cada órgano, como ustedes saben, cada tejido tiene diferentes densidades, va a ser absorbido estos rayos X. Entonces los rayos X van al momento de penetrar los tejidos, pues, se va a predecir o se va a absorber o se va a dispersar, ¿no? Se va a absorber. Entonces los tejidos, que ya les dije, como tienen mayor número atómico, mayor número de masa, son los que más van a absorber, en este caso, la radiación. Y esto me va a quedar diferentes densidades. Entonces vamos a ver que se generan, pues, 5 densidades básicas, que eso es lo mínimo que tienen que saberme de la primera semana. Entonces, más o menos, esto es un esquema de cómo se obtiene una imagen radiográfica. Como ya les dije, casi ustedes dan cuenta del tubo de rayos X que estaba en la parte más superior. Ahí tienen, miren. Se emite en una forma de un haz, se llama beam también, haz de rayos X, un beam, traducido ustedes leen un libro en inglés, dice beam. Y este es el paciente que les dije, ¿se acuerdan? Que se coloca en la camita, en la mesa acá, la mesa o la camilla. ¿No? Ahí está el paciente, miren, ¿no? Y atraviesan el cuerpo, los tejidos y la parrilla que está en la parte de atrás, que tiene un chasis con un detector electrónico, ¿no? Este es un poco bien complejo, pero al final, como ven ustedes, penetran, ¿no? Atraviesan los diferentes tejidos. Vuelvo nuevamente el equipito, acá se queda, y ahí está justamente la parrilla. Entonces, para ustedes, lo que es útil, lo que más van a ver ustedes a lo largo de su vida como médico, no ha sido cambiado esto en los últimos años, que viene a ser, pues, las 5 densidades básicas, fundamentales que ustedes tienen que saber. Una cosa que van a ver siempre es una radiografía simple, en este caso se llama una radiografía, así tienen ustedes número, una radiografía simple de tórax. Entonces ahí se van formando las 5 densidades básicas,
La primera densidad que nosotros no lo tenemos en nuestro organismo, salvo que tengamos un dispositivo que viene a ser lo más blanco. Entonces acá vamos a ver la terminología básica. Blanco significa radio. Entonces ahí tienen en la parte superior, de repente tienen ustedes una prótesis, un marcapaso. La otra densidad es la densidad cálcica, ¿no? La densidad cálcica va a estar dado por la cortical del hueso. Entonces vamos a ver una clase dedicada, ¿no? Miren, la cortical se ve un poco menos blanco, obvio que la metal es mucho más blanco. Luego tenemos la densidad agua, una de las mayores que está en nuestro organismo. Por ejemplo, miren, acá está el corazón, ¿no? El hígado, ¿no? Acá tienen ustedes un nivel hidroaéreo del estómago. Luego tenemos la densidad grasa, también tenemos grasa, la grasa preperitoneal, acá por ejemplo, ¿no? La grasa del peritoneo. Y por último, la densidad aire. Por ejemplo, acá lo más negrito. Entonces, como ven ustedes, lo que vamos a visualizar básicamente son las diferentes densidades en escala de grises, ¿no? Desde el negro, que viene a ser radio transparente en la terminología básica, o radio lúcido, así tienen ustedes, es decir, radio lúcido, radio transparente, hasta lo blanquito, que viene a ser pues, lo radio opaco. Entonces, miren cómo este es un esquema bien bonito de las 5 densidades principales de una radiografía estándar. Entonces acá tienen ustedes, miren el aire, a ver, ¿no? La grasa, fat, y el agua, que básicamente el water es agua, los órganos de los tejidos, que es la gran mayoría, los músculos, la piel, la sangre, el hueso, bone, y por último el metal. Entonces, ¿se acuerdan que le dije del número atómico? El aire, si ustedes recuerdan, tiene oxígeno, nitrógeno, tiene pocos protones, pocos electrones. A diferencia, miren, el metal tiene mucho mayor cantidad de número atómico. Y por otro lado, lo que les hablaba, la densidad. Entonces, en el aire les dije, vamos a hablar la radiolucencia, o sea, la radiotransparencia. Miren su densidad. Como es aire, por eso que es, ¿se acuerdan? La densidad es la masa sobre el volumen. Por eso que realmente el aire está en el aire, ¿no? Se eleva. Y por otro lado, la masa radiodenso, o también otro término, o es radiopaco o radiodenso. Entonces, su densidad, obvio que va a ser mucho mayor. ¿Y cómo lo vamos a ver en la radiografía? En fin, antes miren la radiografía o ya en la pantalla. El aire lo vamos a ver negro, ¿no? En la grasa ya entre negro y gris, el agua ya un gris, gris blanco, y por último el hueso y el metal blanco. Entonces por eso hablamos siempre de la escala de grises, pero ya no vamos a decir negro gris o blanco, vamos a decir ahora radio lúcido o radio opaco o radio denso, radio lúcido o radio transparente. Miren qué importante esto. Entonces, ¿qué características tiene pues la imagen de la radiografía simple o la radiografía convencional que ustedes van a ver, ¿no? Una de sus grandes limitantes, por eso que les hablaba de las ventajas y las desventajas, es que se superponen las estructuras. Acá no puedo ver, por ejemplo, si regreso a la imagen nuevamente, la imagen de la casi se van superponiendo las estructuras. No lo puedo visualizar muy bien. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá lo veo a la justa la tráquea, porque antes que la tráquea, pues hay piel, ¿no? ¿No? Hay músculos. No lo puedo visualizar muy bien acá el esternón, por ejemplo, porque antes de eso hay igual las estructuras. Entonces, una de sus grandes limitantes es que se superponen las densidades, ¿no? Y ya les dije que puede ser las famosas 5 densidades, lo que mejor yo veo en una radiografía simple, ya sea de tórax, de abdomen, ¿no? De estructuras óseas, es las 5 densidades básicas, ¿no? Por ejemplo, si a un paciente ustedes ven que le han baleado una bala, ¿no? Y si la bala ha quedado en el organismo, ahí va, obvio la bala es metal. Entonces ahí van a ver ustedes una densidad. Entonces eso poco a poco nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de los capítulos para que eso se entienda mucho mejor. Y obvio que la radiografía simple me da información solamente pues morfológica, salvo cuando yo utilizo un poco el contraste. El contraste también no se olviden que se considera la densidad metal, por eso que hablamos siempre de la densidad metal, me puede dar alguna información pues funcional, ¿no? De los órganos. Y eso lo vamos a hacer un poco en el sistema digestivo. Entonces, algunas de las estructuras, ¿no? Que ustedes tienen que saber, lo tomo siempre esto en el examen teórico, es que, por ejemplo, en caso de la densidad de metal, vamos a ver, como ya les di un adelanto, los clips, las prótesis, los marcapasos, ¿no? Y ya le dije que lo vamos a hacer un blanco brillante. Luego la cálcica en los huesos, ¿no? Sobre todo la cortical,
Las calcificaciones se pueden calcificar, los vasos también, los cálculos, ¿no? Cálculos biliares, cálculos en el uréter, en el riñón, ¿no? El agua, que ya les dije que la gran mayoría, ¿no? Los músculos, miren el parénquima, los órganos sólidos, los líquidos, la sangre, la orina, todo esto viene a ser pues la densidad agua, lo vamos a ver como un gris claro. Luego la grasa, que viene a ser generalmente el tejido celular subcutáneo, la grasa laxa de entre los músculos, ¿no? Que eso lo vamos a ver muy bien cuando hagamos la clase de tejidos blandos, que se ve un grisáceo oscuro. Y por último el aire, ¿no? Los pulmones, el aire intestinal, ¿no? Los senos paranasales, eso da igual cuando vamos en la tercera clase, que lo vamos a ver ya un gris muy oscuro, o sea, negrito. Entonces no se olviden el blanco brillante, radio opaco, radio denso, el negro oscuro, radio lúcido o radio transparente. Entonces, para el hecho que nosotros tengamos esta superposición de las imágenes, ¿no? De las estructuras, mejor dicho, de los órganos, no, los primeros radiólogos emplearon las incidencias, ¿no? Las incidencias, o también llamadas las proyecciones radiológicas. Entonces, acá vamos a utilizar el mismo tubo de rayos X, pero ya viéndolo, ¿no? En diferentes planos. Por eso yo utilizo estas densidades, estas incidencias básicas, estas proyecciones básicas que no han cambiado, que ya me permiten un poco, ¿no? Este tema de la superposición. La que más utilizo es la posterior anterior o la anteroposterior también. Las laterales, entonces, como se superponen las estructuras, yo voy un poco separando con las incidencias, ¿no? O también las derechas, por ejemplo, oblicuas, derecha o izquierda, ¿no? Entonces, otra cosa importante también, miren, esta es una incidencia la más típica, la incidencia posterior. ¿Qué significa la incidencia posterior? Que los rayos X ingresan de atrás hacia adelante, miren, de atrás hacia adelante. Entonces ingresan los tubos de rayos X, y entonces ustedes de repente han tenido la suerte de en la clínica ahí de la universidad, ¿no? Hay para ver el tema también de salud ocupacional, ¿no? Para ver, siempre no se olviden cuando ustedes ingresan al hospital, ¿no? Alimentarse bien, comer sus horas, porque si no, o sea, van a contagiarse de la tuberculosis, que es uno de los que más frecuente sufren los estudiantes, ¿no? Entonces, ingresan los rayos X de atrás hacia adelante, por eso se llama póstero anterior, ¿no? Pues, y obvio, si sea al contrario, sería antero-posterior. Entonces, esa es una de las características por qué llamamos nosotros incidencia. Entonces, en conclusión, dentro de lo que es los rayos X, la terminología básica en la imagen radiográfica son las siguientes. Entonces, radio opaco, ya le dije, o rayo denso, color blanco o radio opacidad, ¿no? O rayo lucidez o radio transparencia en color negro. Cuando hablamos de placa penetrada, obvio, cuando se utilizaba placas, ¿no? O también dentro de lo que es la imagen digitalizada, ¿no? Va a ser muy oscuro por un exceso de kilovoltaje, ¿no? Mucho kilovoltaje no me va a permitir hablar de una buena imagen. Por eso es que siempre uno, el tecnólogo médico, que es el profesional que se dedica a hacer este tipo de adquisición de imágenes, tiene que también estar bien preparado. Y cuando una placa blanda es cuando hay falta más bien de kilovoltaje, ¿no? Se ve muy clara, ¿no? Esto es al contrario de la oscura cuando utilizamos alta exceso de kilovoltaje. Luego pasamos a la tomografía computada. Entonces, los rayos X, la radiografía simple y la tomografía computada, ¿no? Utilizan igual los rayos X, ¿no? Igual los rayos X. Entonces, pero este rayos X ya igual tiene un determinado gantry, pero este gantry gira alrededor del paciente, ¿no? O sea, gira, y otra cosa que tiene un determinado número de detectores, ¿no? Ahí está en un anillo, ¿no? Y toda esta información, ¿no? Gracias a estos detectores, ¿no? Que al final son computadoras, ¿no? Procesan toda esta información y esto, como ya les dije, lo transforman en una imagen digitalizada. Entonces, este es, miren, un tomógrafo. Ustedes van a cualquier hospital, ¿no? Por ejemplo, en el instituto tenemos 3 tomógrafos, miren, 3 tomógrafos, ¿no? Hay hospitales, por último, no tienen ni tomógrafo, pero miren, tenemos 3 tomógrafos. Claro, no son de Siemens, esta es de la marca Siemens. La que nosotros tenemos en el instituto son de General Electric. Claro, las 3 empresas que más comercializan estos equipos son la General Electric, ¿no? La Siemens y la Philips, ¿no? La empresa Philips, ¿no? Son las que más, obvio que hay otras empresas. Entonces, como ven ustedes, tiene su gantry, ¿no? Este es el gantry, enorme, donde ya en el gantry está el tubo de rayos X, ¿no?
Y en la parte inferior están los detectores. Tiene su mesa, que esta es una mesa movible, ¿no? Se desplaza de arriba hacia abajo, ingresa a este board, se llama un túnel con ustedes. Y tiene una consola, claro que acá no lo vemos en la consola, que es como un computador que ustedes conocen perfectamente, una computadora, ¿no? Entonces, estos tres elementos debe tener todo equipo, ¿no? En este caso, una tomografía. Entonces, ¿cómo viene a ser? ¿Por qué nosotros denominamos, en uno visto, ustedes van a escuchar TEN o TH, ¿no? Tomografía helicoidal multicorte, ¿no? Pues son nombres comerciales. Ustedes tienen que hablar con propiedad, doctor. Esto es una tomografía. Cuando presenten su caso clínico, tienen que ustedes decir tomografía computada. El TEN, la TAC son nombres ya que han pasado, como se dice, a la historia. Probablemente el término correcto es tomografía computarizada. Entonces, esta tomografía computarizada, como ustedes ven, el tubo de rayos X, que en la radiografía simple se estaba estático, si ustedes se acuerdan acá, miren, está estático acá. Miren acá, está estático esto de acá. A cambio acá no. En la tomografía gira alrededor del paciente, ¿no? Este es el paciente en la camilla que ya vimos, esta es la camilla, miren acá. Y el tubo de rayos X gira alrededor del paciente. Por eso se llama TEN. TEN se viene de espiral, como un espiral. Acá tienen ustedes, miren, no, espiral. ¿No? Entonces, esto lo hace tan rápido, estos son milisegundos, ¿no? Rapidísimo. Claro, el gran problema de la tomografía, como van ustedes ya poco a poco, no hay que ser muy abuso de la tomografía, que la cantidad de radiación es mucho más alta respecto a los tipos de rayos X, está más o menos en una diferencia de 100 veces, ¿no? Por eso es importante hacer un buen uso de la tomografía. Ya le dije que la tomografía pues es excelente. Entonces la tomografía, como ya les dije más adelante, lo podemos medir en unidades Hansfield, ¿no? Porque el ojo, ya les dije, no puede discriminar más de 35 tonalidades en escala de grises, ¿no? Entonces, miren, puedo haber más de 2000 densidades grises. Entonces, el Hansfield, ¿por qué? Este fue un ingeniero, ¿no? Inglés que introduce el primer prototipo de un tomógrafo, ¿no? Woody Hanfield, Premio Nobel de Medicina en el año 79. Todo lo que hemos hablado nosotros, todos han sido motivo de premios Nobel, ya sea de física, de química o de medicina, ¿no? Incluso algunos hasta premios Nobel de paz. Entonces vamos viendo ya las diferentes formaciones anatómicas y ya en tomografía no vamos a decir ya radio opaco o radio lúcido, sino vamos a hablar ya acá, decimos hiperdenso, hiperdenso, denso viene de densidad, hiper, o igualmente hipodenso. No hay adenso acá, porque todas las estructuras tienen densidades. Y esto lo vamos a ver, miren, igual en las famosas escalas grises, ¿no? Pero ya midiendo las unidades Hansfield. Por ejemplo, miren el aire. El aire va en unidades Hansfield negativas, ¿no? De 1000 a 2000 a 200 unidades Hansfield. La grasa está de -50 hasta cero, no se olviden, convencionalmente el cero es el agua, ¿no? Hasta 10 unidades Hansfield el agua. Luego vienen los tejidos blandos, ¿no? De 20 a 50, donde tenemos bastantes tejidos blandos, pues ya lo vimos, el hígado, los pulmones, ¿no? El vaso. Luego vemos sangre que no está en movimiento, puede llegar hasta 70 unidades Hansfield, ¿no? Luego vemos el hueso ya, este es acá positivo, o sea, corríjalo, desde 300 a 500 unidades Hansfield. Y por último, ya vimos la densidad metal. Entonces lo mismo, el aire y el metal. Pero acá ya podemos visualizarlo ya en escala de grises, ¿no? De escala de grises, pero ya viendo, midiendo las unidades Haskell. Entonces, pregunta también de examen, para que ustedes ya vayan viendo, es una de las ventajas que ustedes ingresen siempre a las clases, porque siempre le voy a dar las fijas, como se dice, por eso pongan bastante atención. Entonces, ya veo las diferentes ventanas. Entonces, ya en tomografía utilizamos las famosas ventanas. Miren cómo hace poco a poco se va complicando, por eso que en la práctica ustedes también tienen que desarrollarlo para que lo entiendan mejor. Entonces acá podemos ver las diferentes ventanas, por ejemplo, esta es una ventana ósea, donde vamos a ver mala cortical en desmedro de los tejidos blandos que están alrededor. Pero yo también puedo ponerlo en ventana de tejido blando. Entonces en tejido blando lo voy a ver mucho mejor en desmedro de la parte ósea. Entonces estamos en ventana ósea, es como si fuese una ventana, por eso se llama ventana, miren. Entonces ya vimos de +400 a +800 la ventana ósea. ¿Qué dice acá? Se visualiza mucho mejor la cortical, el hueso compacto, menos, ¿no?
en desmedro menos deficiente de los tejidos blandos. Por eso se llama una ventana de tejido, en este caso, ventana ósea. A diferencia, miren, regreso a la ventana de tejidos blandos. Los tejidos blandos, si ustedes recuerdan, estaban entre M200 y más 200, porque acá también puedo ver la grasa. Miren cómo ve la grasa, ¿no? Se ve, como ven ustedes, la grasa hipodensa, más negrita. ¿No? El vaso, como ya les dije, ¿no? El estómago, los músculos, miren, en los músculos se consideran, ¿no? Isodensos, ¿no? Los músculos, no se olviden, es una buena estructura para comparar. Y el hígado se ve en este caso hiperdenso, ¿no? Un poco de mayor densidad. Obvio que miren, si ustedes se dan cuenta, esta está una tomografía con contraste. Cuando utilizo bien el contraste, ven ustedes acá, la aorta se ve hiperdensa, ¿no? Miren acá la vena cava inferior, acá está, se ve un poquito, miren las suprarrenales, y se ve muy bien la grasa, ¿no? Y en la ventana también puedo detener la ventana. Entonces, como ven ustedes, son ventanas, ¿no? Como cuando ustedes abren la ventana, obvio la ventana. Entonces ahí tienen como una ventanita, miren, por eso se llama ventana. Y la ventana en aire, pues, obvio que está negativa, ¿no? Como ya vimos, el aire se veía un gris, o en el caso ya en tomografía hablamos de hipodenso. Entonces, esto un poco que vamos a ver después cuando hagamos sistema pulmonar. Acá tienen ustedes, por ejemplo, miren la pared del lobulillo pulmonar secundario, que viene a ser pues la unidad funcional de, en este caso, de los pulmones. Podemos también hacer reconstrucciones, una cosa fabulosa de la tomografía. Hago reconstrucciones perfectamente, miren, hago no, una reconstrucción, miren, acá también se ve el páncreas, este es el marco duodenal, esta es la primera porción del duodeno, miren la segunda porción, la tercera porción, miren, acá puedo ver el conducto de Wilson, miren, está, ¿no? Ahí está el conducto de Wilson, acá está un poquito la cola, el cuerpo, acá está la cabeza, acá está el proceso uncinato, miren cómo yo puedo aprender muy bien la anatomía, pues, con la tomografía. Por eso la tomografía es una técnica excelente para ver la anatomía, cosa que no podría verla, pues, con una radiografía, que acabamos de ver, una radiografía simple, se puede verse perfectamente, miren la pared, en este caso duodenal, ¿no? Se ve inclusive con mayor densidad. Por el hecho que también esto tiene contraste. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, pues, de la imagen tomográfica? Hablando de ventajas, ¿no? Que me da en cortes anatómicos, ¿no? Ya lo vimos que me da en cortes axiales, sagitales, coronales. Su gran resolución, mira, la resolución es mucho más exquisita, ¿no? No, acá no hay superposición de las imágenes, ya no tenemos esa gran limitante que tiene los rayos X. Me hace una gran información de las relaciones anatómicas, puedo tener pues la anatomía perfectamente lejos, uno puede aprender anatomía con imágenes. La rápida adquisición, ya dije que esto se obtiene rápidamente, en minutos, no más de 2 minutos, ya tenemos la tomografía, y me fue fácil también hacer una buena interpretación de las imágenes. Hasta ahí todo lo que es ventajas. Pero no solamente, pues ya les dije que estas técnicas de imagen son 100% pues, ideales, ¿no? Pero también tienen sus desventajas. Como ya les dije, una gran desventaja que tiene la tomografía es que tiene menos resolución en lo que es tejido blando. No se olviden que la mejor técnica para ver tejido blando es pues la resonancia magnética. También se requiere hacer administración de sustancia de contraste, pero el problema de los contrastes es cuando pacientes tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ustedes cuando tengan un paciente con diabetes, no utilicen una tomografía con contraste porque les puede producir más daño. El hecho que es exposición a la radiación, ya les dije, hay que tener bastante cuidado, pero eso no significa que no se lo pueda hacer la tomografía. Si obviamente lo amerita el estudio, como por ejemplo en el entorno COVID, teníamos pacientes que se complicaban más severamente, entonces obvio que teníamos que hacer una tomografía para ver pronóstico, para ver si ese paciente se iba a recuperar o no. Y vimos pues pacientes que tenían gran compromiso, por ejemplo, más del 80%, lamentablemente no se recuperaban. Y también, obvio, pues los órganos que son, o cuerpos extraños también me pueden producir al momento de hacer una buena adquisición de las imágenes. Entonces, la terminología básica en la imagen tomográfica, no se olviden: hiperdenso, color blanco; isodenso, el gris, ya les dije, los tejidos blandos en los músculos, isodenso; hipodenso, el color oscuro, la grasa;
el aire. Y también podemos utilizar el famoso realce del contraste, ¿no? Cuando me van ustedes a un aumento de la densidad, ya sea de un órgano o masa, de acuerdo a este concepto. Por eso que también la tomografía me da información funcional. Por ejemplo, en el caso de la perfusión, cómo se perfunden en este caso los tejidos. Y los cortes que vamos a utilizar en ya anatómicos, tanto en tomografía, en eco y en resonancia magnética, no se olviden, esto sí lo vamos a ver siempre, les pregunto a mis alumnos, esto hasta el final tienen que saberme, ¿no? El corte sagital, no se olviden el corte sagital y me ve derecha, izquierda, y así van a ser desplegadas las imágenes, derecha, izquierda. Los cortes axiales van de arriba hacia abajo y los cortes coronales van de adelante hacia atrás, ¿no? Coronal, pues el coronal de adelante hacia atrás. Luego pasamos a la siguiente técnica, miren, esta es la tercera técnica, poco a poco vamos avanzando, ¿no? Que viene a ser también una técnica del eje ampliamente disponible y me utiliza acá los ultrasonidos. También, también se le puede llamar la ultrasonografía. Ustedes ya saben por qué se llama la ultrasonografía. Ultra viene por el hecho del sonido, utilizamos, ¿no? Los ecos, ¿no? Altamente, hablamos acá de megahertz, el oído, pues hasta hertz nada más. Y utiliza unas propiedades de unos cristales. Miren cómo ya un poco cada técnica se va explicando. Por eso yo le dije, esto no es para que ustedes me sepan, mucho más complejo. Ya le dije cuáles fueron las, deben saber ustedes las competencias. Pero utiliza una propiedad que se llama la propiedad del efecto piezoeléctrico, ¿no? De las sustancias, por ejemplo, como el caso del cristal. Entonces, la ecografía no utiliza estos cristales, nuevamente, como le dije, y también igual, tienen que atravesar los tejidos, porque los órganos están pues, internos. Entonces atraviesan la onda, pero atraviesa por estos efectos del efecto piezoeléctrico, ¿no? Y también van dispersándose, ¿no? Y estructuras que tienen pues diferentes ecos, vamos a ver que me va igual a traducir esto en imagen. Y obvio que también, como ven ustedes, la carga digital, analógica, que es eléctrica, lo convertimos en imágenes digitalizadas, igual por el eje que píxel es el elemento fundamental de la imagen digitalizada. Entonces, un ecógrafo clásico, tan de moda, los ecógrafos muy disponibles, se han ido poco a poco abaratando, están así como un celular que antes era un poco difícil adquirirlo, ahora pues ustedes ven que los celulares pues están ampliamente disponibles ahora. Entonces, igual los ecógrafos también tienen su monitor, como ya les dije, una pantalla donde se van a ver las imágenes, los traductores, el panel de control y también, obvio, se imprimen las imágenes, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, estos son los típicos traductores que son los que emiten los ultras, pero no solamente emiten, sino también recepcionan los ultrasonidos. Es el traductor que usted poco a poco lo van a ir conociendo. Hay profesores, por ejemplo, de ustedes que tienen, se dedican más a ecografía, otros a tomografía, otros, pero igual la idea es que ustedes conozcan todas las técnicas. Entonces, miren que tiene un traductor, lo que les decían, tiene un cristal, ¿no? Un cristal que se llama el cuarzo, ahí miren, ¿no? Y gracias a este cristal, cuando se comprime, se produce un efecto que se llama el de refacción y este emite, pero no solamente emite los rayos, sino que los ultrasonidos, sino también recepciona los ultrasonidos. Entonces ahí, por ejemplo, ya hablando de la imagen ecográfica en un corte anatómico, por ejemplo, desde la mama, si ustedes acá arriba están, miren la piel, el tejido graso, miren la piel de acuerdo a su capa, si vamos a hablar si es la epidermis, por ejemplo, nos ven que la piel tiene epidermis, hipodermis, dermis, hipodermis, vamos a ver qué debate eso lo vamos a ver cuando hagamos tejido blandos, pero van a ustedes miren esta estructura, un quiste, para ir familiarizando con la terminología básica. Entonces, en ecografía sí vamos a hablar ya de anecogénico. Entonces, lo anecogénico usted lo va a ver completamente negrito. A diferencia, lo hiperecogénico, por ejemplo, la piel, ¿no? Lo vamos a ver blanco. Y en piel hablamos de o sea, es hiperecogénico. Entonces, hay hiperecogénico, hipoecogénico, como la grasa, por ejemplo, y anecogénico, como por ejemplo esta estructura que es anormal, ¿no? Que no los quistes ya es una patología. Entonces, algunas características de la imagen ecográfica, es una su grande ventaja, no se olviden que es fácil, rápida, está ampliamente disponible, tiene gran resolución, me da una información no solamente anatómica, sino también funcional. La imagen se puede visualizar imágenes pequeñitas, milimétricas, yo lo puedo ver con la ecografía. Y una de sus grandes ventajas respecto a las otras dos técnicas que acabamos de ver
que la rayos X y la tomografía es que no produce radiación. Por eso que con ecografía yo puedo hacer a pacientes pediátricos, a gestantes, a los fetos, y ahora se hace diagnósticos desde, desde, se puede decir, las primeras semanas de gestación. Son unas grandes ventajas, pues, ya puedo hacer diagnósticos. Y otra de las técnicas que ha habido avance también es el Doppler. El Doppler a color, por ejemplo, que vamos sobre el Power Doppler que ustedes están viendo acá, ya vemos ya la microvascularización. Esto ya también igual lo vamos a ver bien cuando nos dedicamos en la próxima semana, no hablando de cada técnica. Entonces, la microvascularización, miren, que me da por ejemplo, que ustedes están viendo un folículo, ¿no? Entonces, acá están viendo ustedes el flujo de este folículo, ¿no? Y el cuerpo amarillo que se va degenerando, ¿no? Como ustedes, ¿no? Entonces, veo ya procesos ya moleculares, ¿no? O también con la ecografía puedo ver una reconstrucción 3D, 4D, por ejemplo, miren este fetito, ¿no? Está jugando con su cordón umbilical, miren acá está su mano, sus ojos, su oreja, miren cómo se ve la fontanela anterior, miren, esta es una gestación de 15 semanas. O sea, con ecografía puedo hacer reconstrucciones 3D y 4D. 4D significa que estoy en tiempo real, en el mismo momento puedo hacer, ¿no? Entonces la ventaja de la ecografía, ya les dije, pues rápidamente puede fácil de adquisición, ¿no? Se ve imágenes pequeñas, aunque esto lo pasamos acá. Las desventajas, básicamente, ¿no? Que no me permite evaluar muy bien el aire, ¿no? El hueso, ¿no? La obesidad, pacientes que son obesos, ¿no? Tienen mucho tejido, ya les dije que tienen que atravesar las ondas. Y una de sus grandes desventajas que tiene, por ahí puede ser una pregunta en el examen, que es operador dependiente. Entonces, me sabe más el que tiene más práctica, el que es más hábil, el que tiene más experiencia. Por eso que es operador dependiente. También es equipo dependiente. Aunque ahora ya los equipos son, pues, algo así como ¿por qué siempre lo pongo el modelo de celular? Porque todo el mundo tiene celular ahora. Entonces, casi todos los celulares, pues, tienen las mismas características. Entonces, los ecobrazos cada vez aún tienen que igual, ¿no? Son eh, muy buenos, ¿no? Pero antes sí había mucha diferencia. Por eso era que y es ético dependiente. ¿Por qué ético dependiente? Porque casi el médico tiene que, siempre uno debe pregonar la ética. Entonces muchas veces pues, uno puede mentir, como es tiempo real, pero yo en ese momento lo vi eso. A diferencia de que una tomo, una radiografía lo tomo y no cambia, pero acá no, ¿no? En ese rato yo lo vi ese día, ese hallazgo. Entonces por eso que es ético dependiente. Entonces, la terminología básica en la imagen ecográfica, no se olviden, es hiperecoico, el blanco brillante, hipoecoico, el gris oscuro, ¿no? El anecoico, ya le dije, negro completamente. El isoecoico, cuando es tonalidad gris. Por ejemplo, isoecoico lo consideramos, por ejemplo, al hígado, por ejemplo, no se olviden, el hígado es isocoico. Y hablamos ahí dos términos claves, que uno es el refuerzo posterior, cuando ustedes van a ver un brillo blanquecino, brillo brillante, o sea, blanco que digamos, ¿no? Y la sombra posterior. La sombra posterior es al contrario, lo vamos a ver más bien oscuro, ¿no? Anecoico. Luego pasamos a la cuarta técnica de imagen, que es la resonancia magnética. Esto sí es bien compleja. Esta es una de las técnicas más complejas que hay por el hecho que vamos a utilizar ahí dos tipos de energía. Por un lado, el magnetismo. Miren, volvemos nuevamente a la física, porque todo esto se basa en física. Y la otra, la radiofrecuencia. Entonces, acá básicamente utilizamos las propiedades del protón, ¿no? Un poco de los números cuánticos, el número cuántico spin, el giro, sobre todo de elementos que son impares a un número atómico, por ejemplo, como el hidrógeno. Entonces, una suerte que nosotros somos pues más del 70% agua en promedio, entonces, y el agua está contenido H2O que protones, el hidrógeno. Por eso aprovechamos esa característica. Entonces, un poco rápidamente para que tengan ustedes una idea de cómo se construye la resonancia magnética, es que los protones tienen siempre una rotación. Se le da un campo magnético, en otras palabras, tienen un campo magnético los protones y hacen el famoso movimiento de precesión. Entonces la idea con el magneto, ¿no? Un gran magneto, por eso se llama resonancia magnética. Miren, el magneto hace de que estos protones, ¿no? Como ustedes tengan el mismo giro, ¿no? Porque no son el mismo giro del spin, o sea, siempre estén en la misma dirección. Entonces va creándose un vector
Y de acuerdo a esto, pues yo lo estimulo como una antena, que se llama la antena de radiofrecuencia, por eso se llama resonancia magnética, resonancia de radiofrecuencia. Lo estimulo, ¿no? Y me produce, como ustedes a la larga, energía. Todo lo que es energía yo lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Y ahí va justamente este igual el magneto, también tienes un equipo muy similar como un tomógrafo, como ustedes están viendo, ¿no? Es como muy similar como un tomógrafo, ¿no? Pero ahí tiene, pues, como le dije, el magneto, ¿no? Tiene un modulador, como ven ustedes, que se llama la radiofrecuencia, y también me va a procesar las imágenes. Entonces, la resonancia magnética es una técnica de imagen ideal para ver, pues, donde hay abundante cantidad de agua o grasa. Entonces, por ejemplo, donde hay aguanta, tenemos nosotros el sistema nervioso central, la médula ósea, el sistema vascular, ¿no? Las articulaciones. Pero no es una técnica ideal para ver donde no hay mucho líquido, como la cortical del hueso, por ejemplo, o los pulmones. Los pulmones, como ustedes saben, es más aire. Entonces, cuando ustedes les pregunten, doctor, no hay una buena imagen de resonancia, por eso que en pulmones lo supera ampliamente la tomografía, e igual en el hueso. Lo utiliza sobre todo la cortical, porque la médula, vamos a ver que sí es una técnica ideal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas pues, de la resonancia magnética? No tiene cortes en todos los planos, me da múltiples modalidades, ¿no? Su gran resolución, no se olviden, subrayo esto en tejidos blandos, no me da ya procesos bioquímicos, no tanto moleculares. Molecular vamos a hacer las siguientes técnicas que vienen, ¿no? Para ver el edema, la inflamación, me hace una reconstrucción de 3D y una de sus grandes ventajas, así como la ecografía. No utiliza radiación ionizante, también me subraya, puede ser pregunta de examen. Eso sí tienen que saber. La desventaja está contraindicado también subrayeme esto cuando tienen pacientes que tienen implantes metálicos, o sea, el metal, por ejemplo, magneto, jala el metal y puede producir algún efecto al paciente. Los pacientes claustrofóbicos, porque ustedes se dan cuenta que se introduce el paciente a este gantry, entonces pacientes que tienen mucho miedo, temor, no se les puede hacer, muchas veces hay que sedarles. No, no se... Bueno, otra cosa importante está subrayar lo que son, como son estudios muy largos, ¿no? Hay pacientes, pues sobre todo en niños, que el tema del movimiento cobra mucha importancia acá, ¿no? Por eso que en caso de esto tenemos que sedarlos los niños, pero la sedación no es algo pues ideal, ¿no? Entonces miren la resolución que tiene la resonancia magnética, por ejemplo, miren, esta es una resonancia de columna, en una ponderada la imagen en T1, vamos a ir poco a poco hablando esto de las ponderaciones en T1, entonces miren cómo vemos acá perfectamente los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, miren acá está la médula espinal, el líquido en una imagen ponderada en T1, lo vamos a ver pues hiperintensa, como ustedes ven ustedes acá, y la grasa hiperintensa. Entonces ahí vamos a hablar en tomografía, ¿no? Y por eso la terminología básica en la resonancia magnética hablamos de hiperintenso, blanco, hipointenso, negro, intensidad de señal si está aumentada. Y también podemos utilizar sustancias, como ven ustedes, también pueden con contraste. Una cosa que vamos a ver también nosotros poco a poco, el tema del contraste. Entonces, dentro de lo que hablamos de las famosas secuencias que están ponderadas, vamos a hablar dos. La ponderación en T1, que también se le llama un tiempo de relajación longitudinal, T2, ¿verdad? Un poco que no me la aprendan suficiente, ustedes dicen, si es T1 o T2, T1 o T2. Entonces, por ejemplo, una T1, este es un corte sagital, en sistema nervioso central, por ejemplo, miren, está el encéfalo T1, no se olviden, tiene tres características, esto sí tienen que saberme, que el líquido cefalorraquídeo lo vemos hipointenso, la grasa lo vemos hiperintensa, y esta es la técnica, miren la diferencia respecto a la resolución. Esta es mucho más, tiene mejor resolución, y en la ponderada en T2 tiene menos resolución. Pero en T2 el líquido cambia, ¿no? El líquido se vuelve ya hiperintensa. La grasa es hiperintensa, pero no tan intensa como el T1. Pero miren, es excelente esta técnica, disculpen, esta imagen ponderada para ver la patología, no se olviden, ¿ya? Eso es una cosa importante. Luego pasamos al intervencionismo. Ya les dije, el intervencionismo ya es una técnica también de imágenes, pero que es invasiva, invasiva. Por eso que, como ven ustedes, pero
métase eso, es mínimamente invasiva, pero obvio que es invasiva. Y no solamente es para el diagnóstico, sino también para terapia. Miren que con el intervencionismo yo puedo hacer diferentes procedimientos. Puedo hacer punzar abscesos, ese quiste que acabamos de ver hace rato, ¿no? Lo puedo aspirar. Puedo tratar aneurismas intracraneales, abdominales, puedo conocer shunts por tocaba, coloco catéteres, ¿no? En la vejiga fetal, ¿no? Como vamos a ver en la práctica, ¿no? El catéter de Morrison, biopsias, ¿no? Hacer una biopsia genial, por ejemplo, nos tenemos mucho en biopsia en oncología, embolizar tumores. Realmente esto para el intervencionismo tenemos una clase de que no se pierda. Entonces acá, por ejemplo, miren el catéter de Harrison, ¿no? Que lo vamos a ver en la práctica de cómo colocamos el catéter, ¿no? Como un procedimiento invasivo en la vejiga del, en este caso, este fetito. Entonces, no solamente hacemos intervencionismo con rayos X, con tomografía, sino también podemos hacer tomografía, este intervencionismo por ecografía. Y por último, vamos a ver las técnicas de medicina nuclear, ¿no? Todavía nos queda justamente una, que ya le dije, en la clase íbamos a sacar a la 1, ¿no? 15 minutos para hablar sobre medicina nuclear, que también la medicina nuclear pues ya es una especialidad médica. Entonces la medicina nuclear, no se olviden que ya utiliza radiotrasadores. Poco a poco esto me van ustedes a entender, porque esto lo vamos a ver ya en cada clase algo también de las diferentes técnicas, pero la medicina de no bien utiliza radiotrasadores, y estos radiotrasadores están conformados por un radionúclido y una molécula, por eso que esta molécula va a aportar, va a trazar alguna propiedad, algún proceso, ya sea bioquímico o fisiológico. Miren, ya la medicina nuclear me valora ya procesos no solamente fisiológicos, sino ya bioquímicos y moleculares. Entonces tiene dos grandes modalidades de imagen, que es la PET, que no se olviden que la PET significa tomografía por emisión de positrones, y el SPEC significa Single Photon Emission Computed, que viene a ser la tomografía de fotón, un poco para diferenciar. Otra cosa importante que también la medicina nuclear utiliza la radio, utiliza la radiación electromagnética, así como los rayos X, y al igual también como el caso de la tomografía. Entonces, ¿cómo va formándose los reotrasadores? No se olviden que los reotrasadores se comportan tal igual como un fármaco. Tiene su farmacocinética, igualmente tiene su farmacodinámica. Entonces, la farmacocinética, si ustedes recuerdan, utilizo yo, estudio yo la absorción, la biodistribución, el metabolismo y la excreción. Otra cosa, una de las ventajas que tiene también la medicina nuclear, que al final la radiación se elimina. O sea, no es como los rayos X que se queda almacenado en los tejidos. Entonces, este radiofármaco se va a distribuir y también gracias a este radionúcleo, como se va desintegrando, ¿no? Por radiación gamma, beta o alfa, ¿no? Miren qué interesante está la medicina. Entonces ahí tienen un poco cómo es la radiación. A diferencia de la tomografía de los rayos X, si ustedes recuerdan, era que el equipo transmitía la radiación. Acá no, acá es al contrario. Al paciente se le administra el reotrasador por vía endovenosa, vía oral, vía intratecal, y es el paciente el que emite la radiación y son los equipos que detectan la radiación. Miren, el paciente está emitiendo la radiación. Es una de sus grandes diferencias. Entonces, ya les dije de las ventajas pues la técnica de la PET, que ya me da información metabólica, funcional, bioquímica de los diferentes órganos y células. A diferencia del espectro, ya me combina las diferentes técnicas, ¿no? Pero ya me da también igualmente información, pues, funcional, metabólica. Pero a diferencia de la PET, que es una imagen mucho más molecular. Pero otra cosa importante también, que en términos de resolución, la PET con respecto al SPEC tiene mejor resolución. Entonces, la PET, como no se olviden que es una técnica mucho más avanzada, más compleja, me valora pues la actividad metabólica. Es una mucho más precisa, porque ustedes ven, me puede calcular pues todo lo que es la angiogénesis, la apoptosis, ¿no? La apoptosis que se recuerdan, la muerte solar programada, me da el proceso, por ejemplo, de neoangiogénesis, por ejemplo, ¿no? La síntesis de proteína, de los lípidos. Entonces, acá uno pues tiene que volver a recordar pues la bioquímica para poder interpretar y dar una mejor valoración de los estudios. Entonces, mira la PET, ¿no? ¿Con qué técnicas diferentes de retrotrasadores
me pueden valorar diferente en una paciente que tiene cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de mama multifocal, miren que es una tomografía, acá si ustedes se dan cuenta, una hiperdensidad, ¿no? La mama está aumentada de tamaño, y la PET, por ejemplo, con este trazador que es el fluorestradiol, miren, me puede valorar el diagnóstico, igual miren con la fluorodesoxiglucosa para ver el metabolismo, miren la actividad metabólica, y se utiliza también para ver la síntesis de proteínas, en el caso de la fluorotimidina, ¿no? Me da la información, pero no solamente me da, sino que también me da la información de que este paciente tiene pues metástasis en el hueso. Entonces, miren, esto es un estudio mucho más preciso, mucho más específico. Entonces, ¿cuál es la terminología básica en medicina nuclear? Es la hipercaptación y la hipocaptación. Entonces, la hipercaptación lo vamos a ver como un brillo intenso, la hipocaptación como una imagen pues donde no hay captación. En conclusión, el resumen de la terminología básica en imágenes que ya dije que tienen que saberme como competencia de esta clase, la radiografía lo vamos a ver a radio, siempre acá, miren la imagen blanca e imagen negra, pero ya le dije que no es un término apropiado para ustedes, ¿no? Es radiopaco, radiotransparente. La tomografía computada hiperdensa, hipodensa. La ecografía hiperecoica, anecoica. La resonancia, de acuerdo en la imagen ponderada, como ya vimos, si es T1 o T2, pero en general más hiperintensa, hipointensa, y la medicina, hipercaptación, hipocaptación. Entonces, esto de acá ustedes tienen que, al finalizar el curso, hablarme con propiedad, ¿no? Al final tienen que saberme esto como mínimo. Y por último, las técnicas de multimodalidad que ya me combina la tomografía o la resonancia como técnicas morfológicas, anatómicas, estructurales, con la, ya sea el SPEC o la PET, que ya les dije que me da información funcional, metabólica, celular, bioquímica. Entonces, miren, con la confluencia, con la convergencia, con la sinergia de estas dos técnicas, definitivamente pues me mejora el diagnóstico, el pronóstico, la predicción. Realmente loco es la cuantificación. Entonces ahí están viendo, miren cómo las técnicas planares, como ya les dije, y las técnicas tomográficas. No se olviden que las técnicas tomográficas, ahí tienen ustedes el SPEC, la PEC y la CT. Entonces acá estén miren la diferencia. Que en la CT es el equipo de rayos X, que es el que transmite, por eso se llama transmisión, y el SPEC y la PT es emisión. Emisión es el paciente que emite la radiación y son los detectores que me lo detectan. Entonces, en caso del SPEC-CT, pues ahí hay dos componentes, el SPEC que son dos detectores y la CT. Acá tienen ustedes, miren, uno de los equipos, acá tienen ustedes el SPEC de la cámara gamma y tienen la CT. Son las diferentes empresas, por ejemplo, esta es de la Siemens, esta es la General y esta es la Philips, ¿no? Entonces, pasamos ahora a la PET, que es una técnica mucho más compleja, ¿no? Es una técnica muy, 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 muy interesante, ¿no? Este es poco a poco como estudiantes se van a ir familiarizando. Y en la PET, que ustedes se dan cuenta, primero adquiero la CT, ¿no? Hago un topograma, que ustedes miren los tiempos, las clavadas son tiempos segundos. ¿No? Adquiero las imágenes PET, acá está el orden, ¿no? Lo hago la reconstrucción de las imágenes y hago un corregistro de las imágenes tanto de la CT como de la PET. Eso se llama el PET-CT, ¿no? Pues el PET-CT también tiene sus ventajas, ¿no? Igual sus desventajas, pero esto sería la última paradigma de lo que es imágenes. Miren cómo ha ido desarrollándose la P-resonancia, cómo me puede hacer una adquisición de todo el cuerpo completo, ¿no? Inclusive esta es una de las imágenes que lo tiene de tapa ahora uno de los libros más famosos de anatomía que ustedes lo han leído, me imagino, el Harp. Entonces, hago la P-resonancia, igual para estudios cerebrales, por ejemplo, miren, este es un corte axial de la resonancia, hago el estudio de la PET y la P-resonancia, no solamente para estudio de cerebro, estudios oncológicos, por ejemplo, miren, este es un cáncer de pulmón que tiene una alta actividad metabólica, pero también para hacer estudios cardíacos, ¿no? No se olviden que las enfermedades, ¿no? que son problemas de salud pública en el mundial son patología eh, metabólica, ¿no? Por eso ustedes siempre aspiren a estudiar endocrino, ¿no? Las patologías oncológicas, claro, obvio que en la gran parte del mundo, pues las infecciosas, sigue siendo las infecciosas la más frecuente. Ahorita tenemos
del dengue, que primero empezamos con la COVID, hemos pasado con el dengue, ahora estamos con esta enfermedad de la viruela del mono, ¿no? Entonces, para que vean que las enfermedades infecciosas sigue siendo pues la más frecuentes en el mundo, pero en países desarrollados más tienen patologías pues oncológicas, las neuropsiquiátricas y las cardiológicas, que es lo que más frecuente hay. Entonces, pasamos pues de todo lo que hemos hablado, ¿no? Al nuevo paradigma, al nuevo paradigma, ¿no? Que viene a ser la imagen molecular. Entonces la imagen molecular ya tiene también sus años, ¿no? Ya tiene ya 20 años, el término se acuñó en 2005, y la imagen molecular cada vez mejora más porque la medicina se ha vuelto más personalizada. Lo que hablamos ahora de la medicina de precisión, nosotros en oncología hablamos de la oncología de la precisión. Entonces la medicina ha ido cada vez mucho más precisa porque necesitamos dar tratamientos mucho más puntuales, más específicos, ¿no? Menos daño. Y esto ha cambiado también el paradigma de ser una medicina más personalizada. Entonces, la imagen molecular empieza, pues, ya en pequeños animales. Miren este ratoncito en la investigación, pues, miren los equipos acorde a su tamaño, ¿no? De microspec, miren, un micro para ver resonancia magnética, igual un micro CT. He tenido la suerte yo, cuando he salido a otros países, de hacer, pues, ellos hacen mucha investigación. Primero la investigación empieza, no se olviden, para los fármacos, para la sustancia, empiezan primero en pequeños animales, ¿no? Todo el proceso. Entonces, este es el nuevo paradigma, como yo les dije, de una medicina mucho más precisa, ¿no? De lo que es la imagen molecular. Entonces, les pongo un ejemplo, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama, pues, obvio que tiene sus primeros precursores, ¿no? De replicación celular, hasta que recién se transforma en un carcinoma in situ, se sigue la historia de la enfermedad, un carcinoma invasor, si no hacemos nada, hasta un carcinoma metastásico. Carcinoma metastásico significa que la enfermedad haya ido a diferentes órganos. Entonces siempre nosotros hemos seguido estudiando y hasta ahora también, ¿no? De test, estudios, por ejemplo, la mamografía, la tomografía, la resonancia, pero ya con la imagen molecular podemos ver, miren, inclusive ya identificar precursores, o sea, antes de un carcinoma in situ yo puedo detectar. Acá realmente está el paradigma, ¿no? Yo creo que ya en unos años vamos a tener esto, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los que más se dedican a la investigación, ¿no? Yo creo que unos 5, lo proponen para el 2030, ya vamos a hacer posible, ¿no? De hacer screening, ¿no? A los pacientes y decir, este paciente tiene una determinada, antes de llegar a un carcinoma ya in situ. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre antes de cada situación, ¿no? Ya nosotros podemos identificar, ¿no? Angiogénesis, apoptosis, por ejemplo, marcadores de progresión, hasta inclusive no solamente con fines diagnósticos, sino también con fines para hacer intervención en terapia. Entonces, realmente este cuadrito también ustedes ténganlo presente, porque realmente ahora el cambio del manejo del paradigma va a una medicina, vuelvo a repetir, una medicina que ustedes ya lo van a gozar, lo van a vivir, y ustedes se dedican mucho a la investigación, lo que se llaman las medicinas, no se olviden, de precisión, las medicinas de precisión. Y las imágenes, miren, por eso yo les, si algo tienen suerte conmigo, es que les voy a hablar de todas las imágenes habidas y por haber. Y ahí justamente viene, ¿no? Entonces, ya en la imagen molecular, ¿no? En la imagen, en la medicina de precisión, no vemos ya lo que hemos visto acá, pues, en las imágenes, por ejemplo, acá, ¿no? Este es un poco ya la imagen ya de molecular, la imagen de precisión. Entonces, no solamente veo una radiografía de las 5 densidades, entonces acá estoy viendo ya la célula. En la radiografía que acabamos de ver, vemos los tejidos, acá no, acá estoy viendo una cosa maravillosa, valoro las células. Ustedes un poco han estudiado biología celular, por eso que siempre empiezan biología celular, molecular. Entonces, valoro todo lo que hace una célula. O sea, veo no solamente todas las actividades que hacen a nivel de la membrana, no solamente la membrana citoplasma, sino también valoro, miren, el núcleo, el ADN, una cosa fabulosa. Ya puedo ver imágenes del ADN. Esto fue, si no me equivoco, el año 2000, creo que me parece 2019 o 2018, creo que fue antes de la pandemia, premio Nobel de Bioquímica por la imagen molecular, ¿no? Entonces, ¿qué valora acá ya diferentes procesos a nivel celular?
el metabolismo de la glucosa, la fagocitosis, miren la síntesis de proteína, la expresión del gen reportero que está de moda. O sea, realmente una información mucho más personalizada. Muy bien, entonces son exactamente 2 minutos para la uno. Depende de ustedes, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, obvio de la clase, porque ya les hice la pregunta respecto al concurso. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Vale? Pueden ustedes utilizar los micros, ¿no? Sin ningún problema.